Gloria a Dios, damos bienvenida a todos que están aquí esta mañana en el centro de adoración y también a aquellos que están con nosotros por medio del internet. Bienvenidos esta mañana en el nombre de Jesús. Vamos a orar a Dios y vamos a entrar a la palabra de Dios esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús hemos adorado tu santo nombre a través de esas alabanzas que hemos elevado en tu presencia. Pido, Señor, que haya sido como un olor fragante, Señor, de nuestro corazón a tu corazón. Gracias te damos, Señor, porque tú que nos has salvado, nos has también capacitado, nos has equipado para que podamos entrar a tu presencia y alabarte y adorar tu nombre. Y sabemos, Señor, que a veces somos un poco, no alcanzamos, Señor, la medida que necesitamos tener para adorar a un Dios tan grande como tú. Pero gracias porque por medio de tu gracia has abierto la puerta al medio lugar santísimo donde tú habitas, para que tu pueblo pueda entrar y adorar tu nombre y alabarte y conocerte aún más y más, que tendremos toda la eternidad para recibir, Señor, esa revelación del Dios tan grande que eres. Gracias, Señor, por esta mañana estar junto aquí con nosotros para ministrarnos a través de tu Espíritu. Pedimos, Señor, que nos guíes en tu palabra y que digamos solo aquello, Señor, que te glorifique a ti y lo que Cristo ha hecho por nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Sabe que una de las cosas más importantes que considero yo en este tiempo en el cual vivimos es la claridad del evangelio que predicamos. Porque hay mucha enseñanza, mucha predicación que cae corto realmente de lo que el evangelio es. ¿Por qué? Porque vivimos en una época donde el Señor nos advirtió en su mera palabra que en los últimos días habría una apostasía, habría un apartamiento de la verdad y de la fe. Y lo vemos en muchos lugares y por todos lados. Entonces, orando a Dios, sentí que este es una de las cosas que tenemos que tener bien clara. Así que por las siguientes semanas voy a estar hablando acerca de esta gracia que el Señor nos ha dado, el Evangelio de la gracia. En Romanos capítulo 1, el primer capítulo de Romanos, en el primer versículo creo que se encuentra donde las palabras del apóstol San Pablo, y habla acerca de que él ha sido apartado, llamado apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Para el Evangelio de Dios, dice el que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Vemos que Pablo dice el Evangelio de Dios, o sea que el Evangelio que viene de Dios, que le pertenece a Dios, que viene con su aprobación. Porque Pablo en el libro de Gálatas nos dice que aquellos que agregan al Evangelio tendrán que dar cuenta a Dios, y hay una maldición realmente sobre ello, sobre cambiar o sustituir el evangelio por algo que no es, y Dios toma eso muy seriamente. Yo quiero que vayamos a Efesios capítulo 2 esta mañana. Así que el evangelio de la gracia de Dios, la palabra evangelio es una palabra griega que significa buenas nuevas. Buenas nuevas. Así que el evangelio de la gracia de Dios es el mensaje que ha sido probado, si puedo decir así, a través del tiempo, y está en contraste al mensaje del día de hoy, o quizá que hemos oído por mucho tiempo y que no tal vez es toda la verdad. Yo me crié en cierto trasfondo religioso, ¿verdad? Donde vinimos, y aunque oímos mucho del evangelio, había cosas que no estaban realmente en línea, pero gracias a Dios porque aún nos guardó para poder llegar al conocimiento pleno de la verdad. Y si tú quieres, si tú deseas conocer la voluntad de Dios y deseas hacer la voluntad de Dios, Cristo dijo que entonces podrás saber si lo que Él ministra es de Dios o no. Así que está en nosotros decirle al Señor, enséñame tu verdad y yo la haré. Tenemos que estar comprometidos a hacerla. Y hoy creo que hay mucha gente más religiosa
que realmente vasos de gracia. Y Dios quiere que nosotros seamos un vaso de Él, vaso donde Él ha puesto su gracia. Y por lo tanto, cuando nos apartamos del Evangelio, vienen todo tipo de luchas espirituales que no realmente deberíamos de tener, pero Dios nos permite que la tengamos. ¿Por qué? Porque Él quiere clarificar bien el Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a empezar aquí porque es una de las escrituras más revelantes, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, está hablando, ¿verdad?, de cuando anduvimos en otro tiempo perdidos, pero dice en el verso 8 que la gracia de Dios vino a nosotros y nos salvó. Y dice en el verso 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados, dijo, en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. No somos salvos por obras, pero hemos sido salvados para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que por gracia somos salvos. Pablo en esta epístola, verdad, menciona esta verdad tan importante que es la salvación que Cristo trae, viene no por obras, sino por gracia. Así que inmediatamente nosotros tenemos que ajustar en nuestro corazón, nuestra mente, si hemos creído algo diferente que depende de mí, depende de nosotros, depende inclusive, ¿verdad? Hay personas que dicen hasta, depende en tu obediencia a Dios. Y como ya les he dicho antes, la obediencia a Dios, porque el hombre está perdido, no puede obedecer a Dios para venir a ser salvo. La obediencia a Dios no es un requisito para la salvación. La obediencia a Dios es el fruto de la salvación. Y quiero que escuche eso y lo asimile. Yo solamente puedo ser obediente a Dios si Dios hace algo en mí, si Dios me transforma, si Dios me salva. Porque de otra manera estamos muertos en nuestros pecados, estamos esclavos del pecado. Obedecer a Dios no es algo que un pecador puede hacer, solo que Dios actúe sobre ello. Por eso la Biblia dice que somos salvos por gracia. Dios primero tiene que mostrar ese favor, que es la gracia de Dios, es el favor inmerecido de Dios hacia un pecador. Cuando Dios mostró su gracia hacia mí, ¿verdad?, me dio la capacidad para poder creer, para poder obedecer. Ahora que estamos en Cristo, el fruto de la salvación es la obediencia. Obedecemos a Dios. Una persona que dice ser cristiano pero no obedece a Dios, vive su vida como quiere, tiene que examinar, como dice Pablo, si está realmente en la fe. Porque la gracia de Dios, cuando viene y tiene efecto sobre una vida, hay una transformación, hay un cambio. El Evangelio es el mensaje probado, dije, a través de la historia, que transforma vidas. La vemos en muchas vidas en la palabra de Dios, la vemos en nuestra vida, la vemos en la vida de personas que conocemos, que conocen a Cristo, que sabíamos quizás su historia, pero ahora vemos que son personas diferentes, porque la gracia de Dios ha actuado sobre esas personas y han sido transformadas. Y luego en Gálatas capítulo 3, y si quiere guardar su lugar ahí en Efesios 2, vamos a regresar después a ello. En Gálatas capítulo 3, Gálatas se encuentra antes del libro de Efesios, y el versículo 1, Pablo dice: oh Gálatas insensatos, está escribiendo a los creyentes en la provincia, en la región de Galacia, y le dice: ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. Es la única cosa, Pablo dice, que yo quiero saber de ustedes. Cuando ustedes recibieron el Espíritu Santo, ¿lo recibieron por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son, dice, habéis comenzado por el Espíritu. Esta frase, expresión es muy importante.
habiendo comenzado por el Espíritu. ¿Cómo comenzó nuestra vida en Cristo? ¿Cómo comenzó la vida en nuestra salvación? Dice por el Espíritu. O sea, el Espíritu nos dio el inicio. ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos. Dios actuó sobre nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, el único que podía abrir nuestros ojos y nuestros oídos para oír y ver. Y si habiendo comenzado nuestra vida por el Espíritu, dice, ahora terminamos por la carne. ¿O vamos a seguir ahora, después de haber empezado con el Espíritu, ahora vamos a seguir en la carne? ¿Vamos a terminar la obra que Dios inició en el Espíritu por medio de la carne? Dice, ¿habéis padecido tantas cosas en vano si en realidad fue en vano? Entonces aquí Pablo nos da la indicación esta que los creyentes en las iglesias en Galacia habían tenido la tentación de regresar otra vez a la ley mosaica, ¿verdad? Creyendo que guardando la ley era la manera en que ellos iban a continuar su salvación. Pero Pablo les dice, habiendo empezado por el Espíritu, y les llama insensatos, torpes, si podemos decir, usar otra palabra más moderna, que son torpes. Habiendo Dios empezado sus vidas por el Espíritu, ahora ustedes se van a perfeccionar, ahora ustedes van a seguir adelante por medio de la carne, con el poder carnal, a través de guardando leyes y mandamientos, según él va a hablar ahí después del pacto que Dios hizo con Abraham y la ley y cómo la ley entra o se compara con el pacto que Dios hizo con Abraham. Porque acuérdense que Dios hizo el pacto de Abraham antes de que la ley fuese dada. La ley vino muchos años después. Entonces no era que Dios había dado la ley para que si alguien guarda la ley de alguna manera se va a justificar. No, porque ya todos habíamos violado la ley, todos habíamos quebrado la ley, todos hemos pecado. No hay manera de ir, regresar y tratar de guardar la ley de Dios, porque somos pecadores, estamos bajo, ¿cómo diré?, la esclavitud del pecado. Por eso digo, el hombre no puede obedecer a Dios, solo que Dios haga algo en su corazón. Y tú pudiste obedecer al Señor y entregar tu corazón a Cristo porque Dios te mostró gracia. Y Pablo está aquí, si podemos decir aquí, retando a los creyentes. Y les dice, ¿quién os fascinó para que no obedecieran la verdad? Y esa verdad es que cuando ustedes ¿empezaron por la carne o por el Espíritu? Dice, por el Espíritu. Comenzamos por el Espíritu y continuamos por el Espíritu. No terminamos con el poder de la carne. Y Pablo está dando esa verdad muy clara aquí. Así que nosotros tenemos que considerar, al hablar de la gracia de Dios y el evangelio que nosotros creemos y predicamos, que es el evangelio de Dios, el evangelio de la gracia de Dios. A veces personas preguntan, pero es que pastor, usted hace mucho énfasis en la gracia, la gracia, en la gracia, en la gracia de Dios. ¿No hay cosas quizás más profundas del evangelio que nosotros tenemos que quizás entender? Como la santificación, que es otra de las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida, el proceso de la santificación. Y hay algunas personas y algunos pastores y algunos maestros inclusive que retan a esta enseñanza porque dicen, hablan mucho de la gracia cuando debiéramos quizás hablar un poco más del pecado, si podemos decir así. Algunos dicen que la gracia, cuando se predica en abundancia, es como tener una gracia barata, darle a la gente licencia para como decían a mí, licencia para pecar. Pero yo quiero hacer la pregunta, ¿necesita la gente licencia para pecar? ¿Verdad que no? No. La gente peca, nadie tiene que darle permiso, ni a usted ni a mí. Entonces no es que la gracia de Dios es el problema, la gente no necesita, ¿verdad?, una licencia para pecar. Gracia, 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 dice una persona. Pero no será peligroso, quizás hasta algunos dirían, predicar tanta gracia. La gente habla
Hay una palabra que usamos, nosotros decimos cuando alguien está hiperactivo. ¿Sabe lo que quiere decir hiperactivo? Una persona que no es solamente activa, sino que es en exceso. Es hiperactiva. La palabra hiper quiere decir mucho más allá, en exceso. Y a veces personas dicen, no es hipergracia, ¿verdad? De que tenemos mucha gracia y no hablamos tanto del pecado. Quizás será peligroso hacer eso, pero yo quiero que vea conmigo en Romanos capítulo 5, porque pensando acerca de esos cargos que a veces personas hacen, y yo digo, lo hacen no necesariamente porque tienen alguna mala intención en su corazón, sino simplemente quieren que la gente no viva en pecado, que la gente que dice que es cristiana no se considere el pecado leve. Claro, no debemos hacer eso porque el Señor pagó un gran precio por nuestro pecado. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que ahora es la actitud de Dios hacia eso. Y veamos aquí en Romanos capítulo 5 y el verso 20. Y quiero mencionar algunas cosas aquí porque a veces lo pasamos así, nada más lo leemos y no nos damos cuenta. Romanos 5, verso 20. Pero la ley, Pablo dice, la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aquí la palabra sobreabundó es una palabra griega y la palabra griega es esta, hiperperiseo. No solamente es abundante, sino es superabundante o sobreabundante. Y interesante porque en el griego se usa la palabra hiper. Como dije, ¿verdad? Más allá, en exceso. Entonces es aquí muy claro que el apóstol Pablo está diciendo la gracia sobreabundó. Hiperperiseo. Y luego en 1 Timoteo capítulo 1 y verso 14, Pablo dice también ahí, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Aquí en 1 Timoteo 1:14, la palabra aquí se traduce, y esta palabra es un poquito diferente, pero usa la palabra hiper otra vez. Hiperpleonasen. Esa es la palabra aquí que se traduce más que abundante. Note esa expresión. La gracia de nuestro Señor fue más que abundante, ¿verdad? Hiperpleonasen. O sea, una gracia que es o sobrepasa, es sobreabundante. No solamente es abundante, es sobreabundante. Y luego otra vez en Efesios capítulo 2 y el verso 7, Pablo usa otra palabra aquí, interesante, pero también hiperbalón. Hiperbalón es la palabra aquí traducida, noten en versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Aquí usa la palabra las abundantes riquezas de su gracia. Aquí habla de una gracia hiperbalón, excesivo, superabundante. Así que simplemente en estas tres escrituras, hay más, pero en esas tres escrituras del Nuevo Testamento encontramos que Pablo tenía este pensamiento que la gracia de Dios era superabundante. Era super o sobreabundante. Así que cuando hablamos de la gracia de Dios, nunca podemos disminuirla tanto porque el Nuevo Testamento la eleva, nos dice que no solamente Dios nos dio gracia, nos dio super gracia, sobreabundante, mucho más, en exceso, si podemos decir así. Así que la gracia no es peligrosa para nosotros, la gracia solamente es peligrosa para el diablo. El diablo no puede soportar la gracia, la superabundante gracia de Dios hacia pecadores. Y por eso siempre el diablo busca maneras de menguar la gracia. Y hay razón por ello. En Colosenses capítulo 2, vamos ahí. En Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7. Pablo dice, por tanto,
de la manera que recibiste a Cristo Jesús, el Señor. Ahora, cuando nosotros recibimos a Cristo el Señor, cuando fuimos salvos, ¿qué leímos en Efesios 2:8? Por gracia sois salvos. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado, la gracia mucho más. Sobreabundó. Y dice aquí Pablo, como recibiste, de la manera que recibiste a Cristo, así también que andad en Él. O sea, vivir tu vida en Él. Y si tú recibiste a Cristo por la fe, por la gracia de Dios, por medio de la fe, no por obras, Pablo dice, así como lo recibiste, así debes de vivir y caminar. O sea que nos está diciendo que la misma gracia, otra vez, que nos dio el inicio por medio del Espíritu Santo, tiene que continuar en nuestra vida. No empezamos. A veces la gente piensa, bueno, Cristo perdonó tus pecados y te salvó, pero ahora tú tienes, nunca he oído personas que dicen, pero ahora tú tienes que poner de tu parte. Y aunque se oye bien y se oye bonito, ese no es el Evangelio. El Evangelio no es que el Señor te perdonó y te salvó, pero ahora tú tienes que hacer lo mejor que puedas. Ese es el mensaje de que nos llama a tratar de ¿cómo diríamos? Lidiar nuestros pecados, tratar de mejor, de hacerlo mejor. Pero el mensaje del Evangelio es que la gracia, la sobreabundante gracia de Dios nos da victoria sobre todo pecado. Entonces, aunque el pecado, la Biblia habla de ello, tenemos nosotros que entender que la gracia de Dios que nos ha perdonado, que nos ha salvado, que nos ha librado de la culpa del pecado, es sobreabundante, mucho más de lo que el pecado alcanzó en nuestras vidas. Ahora que en Efesios dice, aquí en Colosenses, versículo 6, que como empezamos nosotros, como recibimos a Cristo, así debemos caminar en Él. Y mire, cuando caminamos por esa gracia, ¿qué es el resultado? Pablo dice que somos firmemente, ¿qué? Arraigados y edificados en Él, confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Y note que aquí hay expresiones que hablan de la vida cristiana. Una persona que está arraigada, no una que anda para arriba y para abajo y un día sí y un día no. No, está siendo edificada en Cristo, confirmada en la fe. ¿Por qué? Porque fue instruido en la verdadera gracia de Dios. Y dice, y el resultado es que rebosa de gratitud. Yo le doy gracias a Dios que Dios me salvó. Yo no me salvé a mí mismo. Yo no me mantengo a mí mismo. Él es el que me mantiene. Y Él lo hace porque me ama, por la gracia de Dios solamente. Y esa gracia para mí, como dijo Pablo aquí, fue sobreabundante. Así que hablando de la salvación que es por la gracia de Dios, no por las obras, tenemos que tener muy claro en nuestra mente cómo resultó esta salvación. Y qué es la intención de Dios que vivamos nosotros en esta vida que es por la gracia de Dios. Así que nosotros los que creemos, los que hemos creído en Cristo, tenemos que entender cómo se produjo una vez más esta salvación. Porque si nosotros entendemos bien qué es la gracia, la salvación de la gracia, va esto a determinar si nosotros vamos a vivir el mensaje de esperanza que tenemos en Cristo o vamos a poder vivir la verdadera realidad de la libertad que Cristo nos dio, porque nos empodera la gracia de Dios para vivirla. Y no vamos a aceptar el mensaje que, verdad, sí, Cristo nos salvó, pero ahora tenemos nosotros que comportarnos, verdad, mucho mejor, y tenemos que tratar de lidiar con nuestro pecado como podamos. Porque ese no es el mensaje del Evangelio. Y cuando tú y yo entendemos la verdadera gracia de Dios, esto nos va a llevar a un mayor amor por Jesucristo, porque Él fue el que logró esta salvación para nosotros. Y tú y yo vamos a poder obtener mucho más de la vida que tenemos en Cristo, viviendo por la gracia de Dios. Así que leímos ahí en Efesios 2 y el verso 8, que por gracia hemos sido salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, porque no es de nosotros, ¿es de quién? Es el don de Dios.
Ahí mi pregunta para usted y para mí esta mañana es, ¿cuánto nos cuesta un don? ¿Qué es un don? Es un regalo. Digo, ¿cuánto nos cuesta un regalo? ¿Cómo? Depende de qué. Si yo le regalo a usted una Biblia y le cobro, ¿es un regalo? No. Ahora, a la persona que da el regalo le cuesta, pero a la persona que lo recibe no le cuesta porque es un regalo. Y la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Y si Dios nos regala, no demanda de nosotros pago. Y por eso Pablo dice, no por obras. Es un don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Sí, así Dios me dio ese don, pero yo le pagué haciendo lo que sea. Y Pablo dijo, no, eso es una ofensa al Dios que nos da una salvación que no merecemos. Porque acuérdense, el pecador merece solamente el juicio de Dios, de un Dios santo. Entonces, Dios no nos da lo que nos merecemos, Dios nos da lo que Él quiere por amor regalarnos, y es la salvación. Y Pablo dice aquí, somos hechura suya. ¿Quién nos hizo? Él. Creados en Cristo Jesús. Ahí está el nuevo nacimiento. Él nos dio un nuevo nacer. Nos creó en Cristo para hacer buenas obras. Y por eso dije que la obediencia es el fruto de la salvación. No es el requisito para ser salvo. Yo me acuerdo como joven criado en la iglesia, me decían, tienes que obedecer a Dios si quieres ir al cielo. Y cada vez que fallaba digo, a lo mejor ya no voy a ir al cielo. A lo mejor, ¿verdad? Pues, y cada domingo venía al altar para ser salvo otra vez. Y había ese como círculo, ¿verdad? Pero Pablo dice aquí que Él nos crió para hacer buenas nuevas. ¿Ve? Note, Él nos dio vida, Él nos crió en Cristo Jesús. No en la creación física, sino en Cristo. Cuando nosotros venimos a formar parte del cuerpo de Cristo, cuando fuimos salvos. Y dice que Él nos crió en Cristo para hacer buenas obras. Y hacer es la obediencia. Hacer es, ¿verdad?, obedecer a Dios en lo que Él nos ha llamado a hacer. Y la obediencia viene después de ser criados en Cristo, no antes. Así que si usted ha tenido un poquito de problema con esa declaración que hice, la obediencia no es un requisito para la salvación. La obediencia es el fruto que muestra que es salvo. Por eso el pecador no obedece a Dios. Él vive su vida como quiere, violando los mandamientos de Dios, pecando en contra de Dios, no obedece a Dios. Pero el creyente, aunque tenemos todavía capacidad de desobedecer a Dios y pecar, y a veces lo hacemos, tenemos también el Espíritu Santo que nos redarguye, nos arrepentimos y venimos otra vez a la obediencia a Dios, porque es el fruto de la salvación. Y doy gracias a Dios que Él hace eso en nosotros. Aleluya. Ahora, Gálatas capítulo 3, vamos ahí otra vez. Así que el Señor inició nuestra salvación por medio de la gracia. Pero ¿cómo continúa la vida que es salva? Y ese es el punto que Pablo hace una vez más aquí en Gálatas capítulo 3 y verso 3. Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. O sea, cuando habla de la carne está hablando del poder humano, ¿verdad? El hombre carnal. Habiendo empezado con y por medio del poder del Espíritu Santo, que Él fue el que inició nuestra salvación. Ahora la vamos a perfeccionar nosotros con nuestro poder, el poder de la carne. Me acuerdo hace muchos años oí a un predicador decir, hablando de este versículo, dijo, es como subirnos a un avión moderno, a un jet. Y esperando ahí, ¿verdad?, para despegar del aeropuerto, y el avión no se mueve. Y el piloto habla por el micrófono y dice, necesitamos 2 o 3 personas grandes, ¿verdad?, fuertes, que se bajen y empujen el avión para ver si así podemos, ¿verdad?, despegar.
¿qué? ¿Qué tontera es eso? O sea, ¿quién con el poder humano va a empujar el avión para que a ver si lo podemos hacer que despegue? Claro que no. No depende del poder, es una tontería. El avión tiene las máquinas, ¿verdad? Para poder despegar. Entonces Pablo dice, si nosotros empezamos con el poder del Espíritu, ahora nos bajamos y vamos a empujar nuestra vida, a ver si podemos llegar a agradar al Señor por medio de la carne. Y dije, no, Dios lo hizo todo a través de Cristo Jesús y Él nos los dio por gracia. Y para nosotros que somos personas que nos gusta, ¿verdad?, cumplir, hacer cosas como humanos, eso reta nuestro corazón a veces. Pero es que no puedo yo contribuir algo a mi salvación. No puedo yo poner como decimos, mi granito de arena. Y acuérdese de eso, de ese ejemplo que le acabo de dar cuando usted tenga la tentación de pensar de esa manera. ¿Me bajo y empujo el avión, de veras? ¿Lo voy a echar a volar con mi fuerza? No. Dios ya tiene el poder y por eso Pablo dice, el poder es el Espíritu Santo. Y la gracia que Él trajo a tu corazón para despertarte, para abrir tus ojos y tu corazón a que estabas perdido, pero Cristo solamente. Y lo que Él hizo fue lo que te salvó. Y lo que te va a salvar y lo que te va a guardar hasta que Él venga. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Ahora, en 1 de Pedro capítulo 1, vamos ahí. Así que ahora siendo nosotros empoderados por la gracia de Dios, por medio del Espíritu Santo, no está en nosotros, no depende en nosotros mantener esa vida por medio de la carne. Y cada vez que viene esa tentación, Pablo dijo, no sean insensatos, no sean torpes. Dios no necesita el poder de la carne para llevar a cabo la salvación que Él compró para sus hijos por medio de Cristo Jesús. Él quiere una dependencia en Él. Él quiere una respuesta de un corazón ahora que por gracia ha sido salvado. Quiere un corazón de obediencia, sí. Pero ahora es el fruto de lo que Cristo ha hecho. Y por eso le decimos al Señor, Señor, ayúdame para hacer todo lo que tú has mandado en tu palabra que yo haga. Y aun cuando me equivoco, te doy gracias, Señor, porque tú has cubierto mi pecado con la sangre de Cristo y me ayudas para poder llevar adelante la obra que tú de antemano preparaste. Efesios 2:10. Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Aquí en 1 de Pedro, mire lo que dice el apóstol Pedro. Vamos a ver varios testimonios de esto. 1 de Pedro 1, verso 10, dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, dice, diligentemente inquirieron e indagaron. O sea, los profetas profetizaron de esta gracia, dijo, que a vosotros vendría. Y luego dice en el versículo 13, por tanto, dice Pedro, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Ahora, veamos qué está diciendo. Ciñe. Cuando uno se ciñe, vean, se ciñe. Dice, ciñe, pero ¿tú qué? Tu entendimiento. ¿Para qué? Para actuar, para obedecer, ser sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza, ¿dónde? En la gracia. ¿Y cuánta esperanza ponemos en ello? ¿Cuánta? Completa. Completamente. Pon toda tu esperanza. ¿No puedo poner 99%, pastor? No, toda. Yo confío que mi salvación vino del Señor plenamente, totalmente. Y dice, y ciño mi entendimiento para actuar. Soy sobrio en espíritu. Y pongo toda mi esperanza completamente en la gracia.
Pongo mi esperanza completamente en la gracia. Por eso decía al principio, hay personas que dicen, pero pastor, es que están predicando mucha gracia y la gente, tenemos que predicar del pecado también. Porque el pecado, ¿verdad? La gente va a creer que tiene licencia para pecar. Yo le digo, la gente no necesita licencia para pecar, va a pecar. Si quiere pecar, va a pecar. Hablando de la gracia, no le va a dar licencia para hacer nada. Va a pecar si quiere. Entonces, cuando Pablo dice que la gracia de Dios es una sobreabundante gracia, súper en exceso gracia que Dios nos dio en Cristo, aquí está diciendo, Pedro dice, completamente tu esperanza en la gracia que os se traerá en la revelación de Jesucristo. O sea, cuando Cristo se revele en su totalidad. Así que nosotros empezamos por gracia, caminamos en gracia y vamos a terminar en la gracia de Dios. Y completamente ponemos toda nuestra confianza en esa gracia. En Hebreos capítulo 13, el escritor a la iglesia aquí en Hebreos 13, verso 9, dice, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que recibieron beneficio, de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocupaban. O sea, gente religiosa se ocupa de otras cosas. Come esto, no comas esto, toca esto, no toques esto, haz esto, no hagas esto, no debes, de puras reglas. Y Pedro aquí, el escritor de Hebreos dice, no dejéis llevar por doctrinas diversas, ese tipo de doctrinas, sino que el corazón tiene que ser fortalecido con la gracia. No con los ejercicios religiosos. Y aquí él les está hablando de esos ejercicios religiosos que la gente se ocupaba, como lo hacían bajo la ley, ¿verdad? Si era sábado, si era luna nueva, si era esta fiesta o aquella fiesta, si habíamos hecho los sacrificios correctos o no. Y dice aquí el escritor, el corazón tiene que ser fortalecido con la gracia. Y yo digo, Señor, fortalece mi corazón con la gracia. ¿Sabe? Cuando yo leo la Biblia y leo verdades así, yo me paro un momento para orar a Dios. ¿Qué dice aquí? Buena cosa que el corazón sea fortalecido con la gracia. Señor, fortalece mi corazón con la gracia, porque esto es bueno en tus ojos. Y pido basado en la Escritura, ¿verdad? Mi petición. Fortalecido, fortaléceme. ¿Cómo? Con la gracia. No digo fortaléceme, Señor, y a veces cuando hemos pecado contra Dios nos sentimos mal y nos sentimos culpables, Señor, ¿verdad? Nos redarguye, pero nos sentimos mal y llevamos ese malestar. Ay, que el Señor a lo mejor ya no me va a... No te vas a fortalecer tratando de ser mejor, te vas a fortalecer en su gracia. Y Señor, te doy gracias porque tú sobreabundaste tu gracia hacia mí. Hacia mí. Y luego en 2 de Pedro, capítulo 3, el apóstol Pedro nos dice algo aquí también muy importante. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. O sea, aquí está advirtiendo, cuidado, que no dejes que la gente libertina te arrastre con el error. Y puedes decir, ve pastor, ahí nos dice que nos tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque el pecado, ¿verdad?, puede arrastrarnos. No, dice aquí que las personas que están en error pueden tratar de arrastrarte y tú caigas de tu firmeza. ¿Cuál es tu firmeza? Verso 18 dice, antes bien, ¿qué? Creced. Dice, ¿puedo caer de mi fortaleza? Sí, y tengo que tener cuidado, sí, que no sea arrastrado por el error, sí. ¿Y cómo voy a hacer eso? Crece. ¿Y en qué vas a crecer? En la gracia de Dios, en el conocimiento del Señor Jesucristo. O sea, conoce más al Señor, crece en la gracia del Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que otra vez el apóstol Pedro nos dirige hacia la gracia de Dios, porque es la gracia de Dios, el fundamento del evangelio de Dios que predicamos, que nos da el poder para vivir una vida agradable a Dios. Y luego en 1 de Pedro, otra vez más, capítulo 5, Pedro dice, verso 12,
por conducta de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Ahí en esa epístola está diciendo, esta es la gracia de Dios. Que yo les estoy, ¿verdad?, clarificando. Y note lo que les dice, estad firmes en ella. Acabamos de leer ahí en el capítulo 3, cuidado que no seas, ¿verdad?, por el error de los hombres malos, ¿verdad?, te arrastren de tu firmeza. Y aquí dice, estar firme ¿en qué? En la verdadera gracia de Dios. Debe de subrayar eso en su Biblia. No la gracia solamente, la verdadera gracia de Dios. Porque hay gente que habla de la gracia de Dios, pero dice, pero no tomes tanta libertad en la gracia. Y trata de menguar la gracia de Dios. Y por eso leí esas 3 escrituras ahí, hay más. Pero cuando alguien le diga eso, no es que no debemos de hablar mucho porque la gracia es peligrosa. Dígale, sí, para el diablo es peligrosa. El diablo no le gusta la gracia de Dios. Y vimos que es hiper abundante. La gracia de Dios es en abundante, mucho más allá, en exceso de lo que nosotros podemos considerar. Así que la verdadera gracia de Dios. Así que el mensaje, a veces como digo, la gente piensa, es que la gracia, hablando mucho de la gracia de Dios, hermanos, es peligroso porque debemos hablar del mensaje más profundo del Evangelio. Y para muchos ese mensaje profundo es que debemos de dejar de pecar. Debemos hablar más, hermanos, de la santificación, del no pecar contra Dios y esto y el otro. Pero, escúcheme, las reglas o las exhortaciones a no pecar, lo encontramos mucho, ¿se acuerdan? En el evangelio el mensaje de Juan el Bautista, vino predicando, ¿verdad? Y también usted puede encontrar ese mensaje, escúcheme, en cualquier otra religión. Todas las otras religiones del mundo tratan que el hombre no viva mal, que trate de no hacerle mal al prójimo, que no, ¿verdad?, actúe mal en contra del otro. Y ese mensaje lo encontramos en todas las religiones del mundo. Pero no encontramos en esas religiones del mundo la gracia de un Dios como lo encontramos en la Biblia. La diferencia del Evangelio y el mensaje de deja de pecar, no hagas lo malo, es como día y noche. Ahora, en las filosofías del mundo de hoy, también encontramos el mensaje que seamos personas mejores, tratemos de ser amables. Eso lo encontramos no solamente en la Biblia, sino lo encontramos en las religiones del mundo. Pero escúcheme bien, para que no se le pase. El mensaje del Evangelio no es un mensaje de que seamos mejor personas. El mensaje del Evangelio no es que seamos personas amables o más amables, si no somos. El mensaje del Evangelio es que éramos pecadores y merecíamos solo el castigo de un Dios santo y que Dios nos dio gracia y nos perdonó todos nuestros pecados. Es un mensaje que por medio de esa gracia transforma el corazón y da a una persona el poder de vivir sobre el pecado que antes nos dominaba. El pecado o el evangelio de Jesús no es un evangelio, como dice, que hace gente a más amables. No es un evangelio que dice seamos mejores personas. Ese es el mensaje humano. Es el mensaje que usted va a encontrar en las filosofías inclusive del mundo. Le van a decir,
debes de ser una persona mejor, debes de amar a la gente. Y tiene razón. De hecho, es el mensaje que Cristo nos dio, pero el mundo no lo puede hacer si Dios no da gracia a esa persona del corazón. O sea que si Cristo no transforma tu corazón, tú vas a vivir como un pecador. Y si Cristo transforma tu corazón, lo va a hacer por el poder de su gracia. Y si tú vas a ser una persona que amas, una persona amable, va a ser por el poder de la gracia de Dios. Y por eso Pablo decía, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Si soy una persona amable, sí. Pero soy una persona amable no para ser salvo, soy una persona amable porque soy salvo. Soy una persona, ¿verdad?, que soy una mejor persona de lo que era antes en el mundo, pero no para ser salvo. Soy mejor persona porque Cristo me salvó. Y lo atribuyo a su gracia, no a que yo puedo ser una mejor persona. O sea que el mundo está dando ese mensaje como algo que mira, si tú eres una mejor persona, te va a ir mejor, vas a tener menos problemas y todo, sí. Pero al final, si no conoce a Cristo, se va a ir al infierno con toda su amabilidad y todas las cosas que quiso hacer. Porque solamente la salvación que Cristo ofrece viene por gracia. Y note por qué dijo, lo leímos en Efesios, para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, a mí Dios me salvó porque yo traté de ser la mejor persona que podría ser y fui muy amable con la gente. Ese no es el evangelio. El evangelio de Jesús es un evangelio transformador. Un evangelio que nos cambia de la manera que éramos a la manera que Dios nos ha llamado a ser. Miren, Hechos 20:24, y ese es el lema que nosotros adaptamos para nuestra iglesia este año. El año es 2024 y Hechos 20:24. ¿Y qué dice Pablo? Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Esto lo dice un hombre que para él era todo. Lo que él estaba alcanzando, lo que él estaba avanzando en la religión, nos dice en Gálatas 1, yo estaba avanzando, estaba subiendo de un nivel a otro, iba avanzando cuando el Señor me llamó y me salvó por su gracia. Y dice, lo que para mí era valioso, ahora lo estimo como si fuera nada. No estimo, dice, valioso para mí mismo. Y dice, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. Y el hombre cambiado y transformado de una persona religiosa, una persona que trataba de hacer todo para él, para beneficiarse, para salir adelante. Y el Señor lo cambia y lo transforma, dijo, por su gracia. Y dice, ahora lo que yo vivo, para lo que yo vivo, no es para mí. Lo que yo quiero hacer es terminar la carrera que el Señor me llamó a hacer, dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios, porque para eso me alcanzó Dios. Esa es una vida transformada. Ese es el poder que el evangelio trae a la vida de todo creyente. Y muchas personas en la iglesia hoy solamente piensan que la gracia de Dios es para que Dios nos perdone de nuestros pecados. Sí, Dios nos perdona nuestros pecados y Él nos da gracia cuando nos perdona. Pero la gracia de Dios es mucho más que esto. La gracia de Dios es un empoderamiento para vivir la vida que Dios nos ha mandado a vivir. En Romanos capítulo 6. Así que cuando las personas quieran hablar menos de la gracia de Dios, hacerla menos, quizá quieran, como algunos dicen, balancearla, y lo que terminan haciendo es traer solamente a luz una religión de obras. El evangelio eleva la gracia de Dios al lugar correcto. Mire lo que Romanos 6, Pablo dice aquí en el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará, aquí dice, no tendrá dominio sobre vosotros. El pecado, Pablo dijo, no tendrá dominio sobre vosotros. ¿Quién es vosotros? Está hablando a la iglesia, a los creyentes. Porque sabemos que el pecado domina a todo el mundo que no conoce a Cristo, está en esclavitud.
Por eso Cristo dijo, si el Hijo te hace libre, seréis verdaderamente libres. Y Pablo dice aquí, el pecado no tendrá dominio sobre ti, ni sobre mí. ¿Por qué? Porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que si nosotros menospreciamos la gracia, si pensamos que necesitamos no hablar tanto de la gracia, vamos a hablar menos de la gracia, entonces estamos matando, si podemos decir así, la victoria sobre el pecado en nuestra vida. Menos gracia, menos victoria. ¿Por qué digo esto? Porque el pecado no domina, dice, aquellos que no están viviendo su vida bajo ley, sino bajo gracia. Por eso dije, cuando la gente dice es que tiene que obedecer. Que Dios lo llamó para que fuera obediente y si obedece, entonces será salvo. Cuidado con esa expresión. Porque cuando habla de esa manera, usted sepa, esa persona no conoce el evangelio verdadero. Se oye bonito, claro que Dios quiere que le obedezcamos. Pero Él también sabe que cuando estamos perdidos no tenemos la habilidad de obedecerle. Por eso Él tiene que venir y darnos luz, ministrarnos gracia para que nosotros podamos, y nos los da como un don para que nosotros podamos obedecerle. Y acuérdese de ese refrán. La obediencia no es el requisito para ser salvo, la obediencia es el fruto de ser salvo. Yo obedezco a Dios porque Él me salvó. No obedezco a Dios para ser salvo. Y Pablo dice aquí que el pecado no domina a los que viven bajo la ley, o la gracia, perdón. Domina a los que viven bajo la ley. ¿Por qué? Porque aquellos que intentan guardar leyes para que Dios los acepte van a fallar. ¿Por qué? Porque ya quebrantó la ley. No hay manera de regresar y tratar de arreglarla para que parezca que nunca la he quebrado. Por eso cuando una persona vino a Jesús le dijo, buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Solamente uno bueno, Dios. Ahora él no estaba diciendo que no era Dios, él estaba diciendo al hombre, le estaba dando una verdad. Si hablamos de ser bueno, hay uno nada más que es bueno, es Dios. El hombre está en pecado. Pero le dijo, ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? Y mire lo que le contesta Jesús. ¿Qué harás tú? ¿Qué puedes hacer tú para heredar vida eterna? Guarda los mandamientos. Dijo, Señor, pero los he guardado todos desde mi juventud. Fíjese, qué atrevido, ¿eh? Los he guardado todos, desde que era joven. Y Jesús le dijo, solamente te falta uno. Dijo una cosa, solamente una cosa. ¿Qué le faltaba? Ve y vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres. Ven y sígueme a mí y tendrás vida. Y no pudo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, tenía muchas posesiones. O sea, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primero lo había quebrado. Y estaba viviendo bajo esa ilusión de que él había guardado todo. Si tú quieres saber lo que tú tienes que hacer para tenerla, guarda todos los mandamientos de Dios perfectos, porque es la manera. Pero no podemos porque ya los hemos quebrantado todos en algún tiempo u otro en nuestra vida. Y por eso la salvación no es por la ley. La ley nos muestra nuestra condición. Yo siempre me gusta dar ese cuadro, ¿verdad? Que como hombre, ¿verdad? Que yo me afeité esta mañana. Pero cuando yo me veo en el espejo y veo todo, ¿verdad? Mi barbita que me está creciendo, y me veo bien. Y digo, ¿qué? Me voy a afeitar. ¿Y qué hago? No tomo el espejo. Cuando yo veo la ley de Dios, digo, soy pecador. Fíjate. Dice aquí, no hurtarás. Pues yo he hurtado. No darás falso testimonio. Yo he mentido. No robarás, no darás falso testimonio. No tendrás dioses ajenos. Yo tenía otros dioses primero antes que Dios.
Entonces no tomo el espejo que es la ley de Dios y me trato de afeitar con ella. Porque la ley me muestra la condición de mi alma. Como el espejo me muestra la condición de mi cara. Pero eso me lleva ¿a qué? A tomar, ¿cómo decimos? ¿El razor? Y ese utensilio que uso para afeitarme es cuando yo voy a Cristo y dejo que Él me limpie. Es Cristo el que me limpia. Es Cristo el que me salva. Es su sangre que me libra de toda mi culpa, de mi pecado. Y por eso Pablo dice aquí, el pecado no tendrá dominio ¿de quién? De los que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cuando nosotros estamos comprometidos toda nuestra esperanza está en la gracia que el Señor ha tenido en nuestra vida. Entonces nosotros podemos vencer y tener victoria sobre el pecado. Menos gracia, menos victoria. Más gracia, más victoria. Porque la victoria viene por el empoderamiento de la gracia del Señor. La gracia no es no solo el tratamiento del pecado, es la cura del pecado, es el remedio del pecado, la gracia de Dios. Ahora, yo quiero que nosotros entendamos las buenas nuevas del Evangelio como quizá nunca jamás la hemos entendido y que conozcamos que la gracia de Dios es peligrosa, sí, pero para el diablo, no para nosotros. Dios nos ha dado una superabundante gracia de Dios, la gracia asombrosa, la gracia esencial, la gracia deslumbrante del Evangelio de Dios. Y la vida es muy corta para que nosotros, hermanos, no nos perdamos de lo mejor que Dios tiene para nosotros. Y lo que nosotros ignoramos de la gracia de Dios puede impedirnos que nosotros disfrutemos del gozo de Jesús en todas las áreas de nuestra vida, porque el Señor es el que nos ha llamado a vivir bajo su gracia. Voy a terminar aquí en Mateo capítulo 11 por hoy. Vamos a continuar hablando un poquito más de esto en las semanas que vienen, pero Mateo capítulo 11, verso 7. Voy a empezar aquí, voy a terminar en estos versículos. Dios, a través de Jesús, nos hace un llamado y debemos de entender este llamado bien que Jesús nos hace, porque afecta cada una de nuestras vidas. Mateo 11, verso 7. Mientras ellos iban, dice, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, Juan el Bautista: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Verso 9. ¿Pero qué saliste a ver? Dijo Jesús. ¿A un profeta? Sí, y digo uno que es más que un profeta. Verso 10. Este es de quien está escrito: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Juan Bautista era el que anunció la venida del Mesías. Él era que iba delante de Jesús. Nació antes de que Cristo naciera y él fue y preparó el camino para la venida del Mesías a Israel. O sea, la venida de él mismo, Jesucristo. Y luego en el versículo 15 continúa diciendo hasta el 19, versículo 15 al 19, el que tiene oídos, dijo, para oír ¿qué? Que oiga. Verso 16, pero ¿con qué compararé a esta generación? Dijo Cristo. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a los otros. Y dicen, tocamos la flauta y no bailaste. Entonamos endechas y no lamentaste. Porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen tiene ¿qué? Un demonio. Porque vino Juan, vino el Hijo del Hombre, dice, que come y bebe. Y ustedes dicen, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Y Jesús aquí dice, ustedes son como niños
como jóvenes que afirman solamente sus propios deseos carnales, sus propias ideas religiosas como los niños. ¿Y qué dice? Nosotros tocamos y ustedes no bailaron. Nosotros, dice, endechamos y no lamentaron. O sea, no respondieron a lo que nosotros hicimos. Aquellos que siempre buscan la afirmación de sus propias obras. Y son como niños, ¿verdad? Tratando de llamarse la atención los unos al otro, lo que ustedes están haciendo. Pero dice él, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y luego en el verso 20 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. O sea, les estaba llamando la atención, reconviniéndoles, porque él había venido ¿a qué? A buscar, a salvar lo que se había perdido. Y luego en el verso 25, vamos a brincar ahí, dice, en aquel tiempo hablando Jesús, dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Acuérdense, les acabo de decir, ustedes son como aquellos niños jóvenes que dicen, hicimos esto y no lo aceptaron. Hicimos esto y no lo aceptaron. Y vino el Hijo del Hombre, primero vino Juan el Bautista, no comió ni bebió como ustedes lo hacen y lo criticaron. Tiene un demonio. Y luego vino Jesús haciendo lo opuesto. Él comió y bebió y dijeron, ese también está endemoniado. O sea, de una u otra, no pudieron ganar. Y Jesús entonces ahora ora y dice, Padre, te alabo, porque ocultaste estas cosas, note, de los sabios y los inteligentes y las revelaste a los niños. Dice, sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas, dice, me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino ¿quién? El Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Verso 28. Ahora, Jesús quiere que tú y yo le conozcamos, escúcheme, pero no como niños. No como los niños que acaba de reconvenir y a las ciudades que acaba de reconvenir diciéndoles, vino Juan el Bautista haciendo o no haciendo y no lo aceptaron. Vino el Hijo del Hombre haciendo y no lo aceptaron. Son como niños que se reclaman el uno al otro. ¿Por qué? Porque sus ideas no son aceptadas. Pero esa no es la manera, Señor, que tú has escogido para que el mundo te conozca. Nadie te conoce a ti sino yo y nadie me conoce a mí sino tú. Y aquel a quien yo se lo quiera revelar. Y Jesús nos dice algo muy importante aquí. El Evangelio de Cristo viene a ser revelado por el Señor mismo. Si tú conoces a Cristo en el perdón de tus pecados, dale gracias a Dios que Él te reveló eso algún día. Y Él lo ocultó de otros, pero a ti te lo reveló. A ti te dio esa revelación en la salvación de tus pecados, que Él murió por ti. Él te dio la revelación de un Padre que te ama. Y luego dice en el verso 28, venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Verso 29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Note lo que dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Verso 30, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. En el verso 29, el Señor dice, lleva mi yugo, aprende de mí, soy manso y humilde, y encontrarás descanso de vuestras almas. Cuando nosotros venimos cargados, cuando nosotros venimos, ¿verdad?, enyugados, cuando nosotros venimos, ¿verdad?, con todas las cargas de nuestro pecado, la culpa, y venimos a Él, y Él nos trae. ¿Por qué? Porque nos ha revelado el Padre a su Hijo. Nadie puede venir al Hijo si no el Padre no lo atrae. Cuando nosotros venimos a Él, venimos a aprender de Él. Y dijo, cuando aprendemos de Él, que Él vino a salvarnos por su gracia, que Él vino a dar su vida por pecadores, que Él vino para transformar nuestras vidas. ¿Qué dice? Hallamos descanso para nuestras almas. La persona que siempre anda buscando salvación
por otro medio menos que la gracia de Dios, siempre vive cargado, siempre vive en yugo, ¿verdad? Pesado. ¿Por qué? Porque nunca sabe si ha hecho suficiente para ser aceptado por el Señor. Si tú dependes en las obras para tu salvación, nunca tendrás seguridad si has hecho lo suficiente para entrar al cielo. Pero si tú confías completamente, tu esperanza está en la gracia de Dios, nunca tienes que preocuparte por ello. Porque diga, Señor, tú me salvaste, tú me perdonaste todos mis pecados. Alguien dice, nosotros debemos estar preparados para morir. Sí, pero esa preparación no quiere decir que tengo que estar seguro que no hay nada que he hecho mal o que tengo miedo porque si como una persona dice que si he pecado y me muero de repente y no tengo tiempo para arrepentirme, ¿qué? Entonces no voy a ser salvo. Claro que sí, porque la sangre de Cristo perdonó todos tus pecados. Dice, pastor, entonces quiere decir eso que tenemos una seguridad plena en Cristo. Sí. Cristo dijo, los tengo en mi mano, nadie los arrebatará de mi mano. La sangre de Cristo nos limpió de todo nuestro pecado. Vamos a hablar un poco después, en semanas que vienen, acerca de ello, porque muchas personas todavía no entienden eso. Jesús eliminó, escúcheme, toda la culpa de nuestros pecados. Y algunas personas dicen, pastor, pero Él eliminó todas nuestras culpas hasta hoy. Pero tenemos que tener cuidado cómo vivimos mañana, porque si acaso pecamos mañana, puede ser que a lo mejor no entremos al cielo. Cristo perdonó todos tus pecados. Cuando Él te salvó, cuando Él murió por ti, todos tus pecados eran futuros. Él pagó el precio por ellos. Ahora, eso no quiere decir que ahora nosotros podemos vivir como querramos, no. Otra vez, no necesitamos licencia para hacer eso. Usted puede vivir si quiere hacer, pero si vive de esa manera, tiene que examinar si realmente conoce a Cristo. Porque el que conoce a Cristo no quiere ofender a Dios, no quiere violar los mandamientos de Dios. Y buscamos todo lo que hacemos por la gracia de Dios, que nuestra vida honre al Señor. Por eso Cristo dijo, aprende de mí, venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados, y que yo te haré descansar. Y dice, y haréis descanso para tu alma. Yo le doy gracias a Dios que tengo descanso en mi alma, no porque siempre soy bueno o siempre hago todo lo que agrada a Dios en todo momento, sino porque Cristo tuvo misericordia de mí y su gracia me perdonó todos mis pecados. Doy gracias a Dios por ello. Padre, gracias te damos. Póngase de pie conmigo ahí donde está. Y vamos a dar gracias a Dios un momentito aquí. Levante su mano al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, porque tú has traído descanso a nuestras almas. Gracias, Señor, que ahora el enfoque de nuestra vida no es tanto qué hemos hecho mal, sino, Señor, qué es lo que tú nos has llamado a hacer. Queremos obedecerte, queremos hacer lo que te agrada a ti. Queremos glorificar tu nombre, aquellos que hemos sido salvos por la gracia de Cristo. Gracias porque tú afirmas esto en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque la gracia tuya nos fortalece y nos empodera para hacer todo lo que no podíamos hacer en nuestra carne solamente. Padre, gracias que ahora no tenemos que depender en aquella fuerza humana, sino en el poder de tu Espíritu en nuestro corazón. Fortaléceme en la gracia que tú me has dado, Señor, en Cristo. Yo te pido, Señor, por cada uno esta mañana que está aquí, Padre, que nosotros podamos ceñir los domos de nuestro entendimiento y que podamos, Señor, creer que lo que tú has hecho, la gracia sobreabundante, mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar o pensar. Gracias te damos, Señor, porque esa gracia que tú nos mostraste, tú la compraste por medio de la sangre de tu Hijo. Y porque Él pagó el precio por nosotros, tú puedes tratarnos con esa gracia preciosa.
Gracias te damos, Señor, esta mañana. Yo te pido por cada uno de aquellos que no tiene seguridad de su salvación esta mañana, que venga a ti y diga, Señor, vengo a ti. Enséñame, quiero aprender de ti. De tu humildad, de tu mansedumbre, Señor. Y trae descanso a mi alma, que solamente puede venir cuando pongo toda mi confianza en ti como Salvador, en ti como mi libertador. Te doy gracias, Jesús, porque pagaste el precio por mí. Te adoro. Ahora llévame de este lugar para vivir para ti, para que todo lo que haga, Señor, sea de tu agrado y sea para tu gloria. Empoderado por tu Espíritu y tu gracia, podré tener victoria sobre el pecado, que no se enseñoreará de mí, porque tú me has liberado. Te doy gracias por ello en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga.